Te alabamos, papá, te adoramos, te damos gracias por este día, Señor. Entrá, Señor, en cada mente y en cada corazón de los que estamos acá. Espíritu Santo, salí, manifestate en cada corazón, en cada uno de los que estamos en este lugar. Santo Dios, te alabamos, te adoramos, glorificamos tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre. Abran sus bocas, hermanos, digan, exaltamos tu nombre, exaltamos tu nombre. Te reconocemos, Dios verdadero, Dios uno, único Dios verdadero. Te reconocemos. Te adoramos, te amamos, te recibimos. Sos nuestro Padre. Nos rendimos a vos. Recibimos todo de vos. Y nos despojamos de todo lo que no es tuyo. Arrancamos de nosotros el pecado, la muerte, la mentira, el robo, la ira, la maldad, e instauramos en nuestro corazón tu presencia. Vení con tu presencia, Dios. Decilo, vení con tu presencia, Dios. Decilo, vení con tu presencia, Dios. Inundá mi corazón. Inundá mi corazón. Quiero comer de vos. Decíselo, quiero comer de vos. Quiero comer de vos. Quiero beber de vos. Amén. Las palabras que salen de mi boca, dice Jesús, son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Las palabras que salen de la boca de Dios son espíritu y son vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra entra por nuestros oídos y llega a nuestro corazón. Y en nuestro corazón se hace espíritu y se hace vida. El que crea en mí y beba del agua que yo le daré, de su corazón brotará una fuente que salpica para vida eterna y salpica a los demás. Dios quiere convertir tu corazón en una fuente nueva, reproducir esa fuente. El propósito de Jesús es reproducir en cada uno de nosotros esa fuente. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu, somos casa del Espíritu. El Espíritu Santo
quiso habitar y quiere habitar dentro de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón. Para eso tienen que salir toda iniquidad, todo pecado, toda maldición, toda oscuridad. Renunciar a lo que no es de Dios. Tu mente te dice qué es lo que tenés que no es de Dios. Tu mente te lo dice. Tu mente te acusa y te dice, esto tenés que sacarlo. Cada uno sabe lo que la mente le habla, lo que el corazón le habla. Cada uno sabe. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dijo Jesús, cuando había acusadores ante otra persona. Dice la Biblia que si alguno de los que estamos acá, o cualquier persona, dice que no tiene pecado, ¿qué dice la Biblia? Que es un mentiroso. Y lo hacemos a Dios mentiroso. Porque Dios vino y se hizo hombre, ¿para qué? Para liberarnos ¿de qué? Del pecado y de la muerte. Entonces, si yo digo no tengo pecado, miento y lo hago a Dios mentiroso. Así que tenemos pecado. Tenemos que ir purificándonos cada vez más, cada vez más, cada vez más, para ir avanzando. Dice la palabra que los hijos de Dios, los cristianos, los ungidos, somos como la luz de la aurora. Vamos creciendo, 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 cada vez más, cada vez más. La luz de la aurora como empieza a la mañana, ¿no? Empieza a iluminar el horizonte y después empieza a crecer, sale el sol y se levanta hasta el mediodía. La luz que hay en nosotros tiene que ir creciendo y levantándose, levantándose, hasta llegar a la luz del mediodía. Tiene que avanzar la luz dentro de nosotros, y si avanza la luz, las tinieblas, ¿qué tienen que hacer? Irse, retroceder. Retroceder. Las tinieblas retroceden. A través de la palabra de Dios, que es oída, esa palabra entra por nuestro oído, entra en nuestra mente, en nuestro corazón, y ¿qué es lo que ocurre? Creemos. Y al creer, nos agarramos. Y al agarrarnos, somos transformados. La fe viene por el oír. Por eso es tan importante escuchar palabra de Dios. Por eso es tan importante hablar palabra de Dios. Porque cuando yo hablo, también escucho lo que digo. Durante la semana, ¿cuánta palabra de Dios hablas? ¿Cuánta palabra humana hablas? ¿Cuántas malas palabras hablas? ¿No hay malas palabras en tu boca? Eso tiene que ser desechado. ¿Hay palabras en tu boca que son palabras de depresión? Tiene que ser desechado. ¿Hay palabras en tu boca, palabras de enfermedad? Tiene que ser desechado. Como decíamos el sábado pasado, ese tipo me enferma. ¿No? ¿Qué estás diciendo? Te estás enfermando. Te estás declarando. Tal cosa me hace mal y te hace mal. Todo lo que nosotros declaramos, lo escuchamos. ¿Qué tenemos que declarar? Palabra de vida. Por eso es importante leer la palabra de Dios, el Evangelio. Cuando en nosotros nos falta palabra de vida,
palabra de Dios, ¿dónde recibimos palabra de Dios? En la iglesia, y recibimos a través de la Biblia, que es la palabra de Dios, de los evangelios. Tenemos que leer Juan, el evangelio de Juan, las cartas de Juan. Son palabra y son vida, para tu vida. Vida que dan vida. Vida que dan vida. Dice la Biblia que seremos mudados a otros hombres, a otras mujeres. Ser transformados. Somos transformados. La antigua manera de vivir y la nueva manera de vivir. Ya no vivimos en el pecado, sino que ahora vivimos una vida nueva, santa, pura y agradable a Dios. Claro, yo me acuerdo hace años que pensaba la santidad, la pureza, vivir sin pecado. Es imposible para mí. No creo que sea posible. Creía que era imposible. Pero ahora veo que a fuerza de lucha y de machacar y machacar y machacar, voy pudiendo. Sigo siendo pecador, sigo teniendo problemas, me sigo enojando, a veces grito, a veces me deprimo un poco, a veces estoy enérgico, a veces no tengo ganas de trabajar, a veces tengo muchas ganas de trabajar, a veces hago las cosas más o menos, a veces las hago bien. ¿Alguien se parece a mí? Todos. ¿No? Todos. Todos nos parecemos. Pero sabemos que hay un camino. ¿Cuál es la diferencia entre la gente del mundo que no escuchó la palabra, no creyó, no la recibió, que no tienen un camino, tienen su propio camino? Por lo tanto, no saben cuando se salen del camino. Nosotros cuando pecamos nos damos cuenta que nos salimos del camino. Podemos arrepentirnos, que el arrepentimiento quiere decir cambio de dirección, cambio de mentalidad. El que pecaba, que no peque más. El que robaba, que deje de robar. El que mentía, deje de mentir. El que entraba en ira y cólera, deje de entrar en ira y cólera. El que murmuraba y chusmeaba y hablaba mal de los demás, deje de chusmear y de murmurar. El que fornicaba, deje de fornicar. El que se masturbaba, deje de masturbarse. El que pecaba, deje de pecar. Pero ¿cómo hago? Porque hace tanto tiempo, yo soy así. Pero yo soy así, ya me crié así, mi papá era así, mi mamá era así. ¿Cómo hago para dejar de ser como soy? Dice la palabra que cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Nuevas criaturas. A eso estamos llamados a ser, nuevas criaturas. Y se puede. Se puede. ¿Cómo se puede? Con la gracia. Con la gracia de Dios. La gracia de Dios es un don, es un regalo, gracia. ¿Lo recibiste por gracia? Por gracia. La fe es un regalo, es un don, es una gracia. Mariana, ¿estás bien? ¿Estás bien? La fe es una gracia. La fe es una gracia. Pidamos más fe, más fe. La fe es la seguridad que tenemos de lo que no vemos. Yo estoy en este lugar ahora. Mi cuerpo está en este lugar. ¿Ven? Mi cuerpo está en este lugar. Pero mi espíritu puede estar en el cielo o en el infierno. Yo puedo estar viviendo un infierno. Estoy viviendo, ¿escucharon esa expresión? Está viviendo un infierno esa persona, ¿no? O esa persona está en el cielo, está viviendo
un cielo, ¿no? Cuando el que se enamora vive un cielo, ¿no? Nosotros podemos estar viviendo un infierno o un cielo. ¿Qué estás viviendo vos ahora en tu vida? ¿Dónde está tu espíritu? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Estás donde Dios te llama? ¿Estás cumpliendo el propósito de tu vida? ¿O estás enredado? Hubieses querido algo, pero no es lo que querías. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Necesitamos un cambio? ¿Necesitamos una dirección? ¿Necesitamos un camino? Sí, lo necesitamos. ¿Y saben lo que dijo Jesús? ¿Y lo que es Jesús? Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la vida, Él es la fuente de vida. Por eso nos tenemos que agarrar a Él. ¿Y cómo nos agarramos a Él? Claro, podríamos preguntar, ¿y cómo me agarro de Jesús? ¿Cómo hago para agarrarme de Jesús? ¿Saben cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me agarro de Jesús? ¿Cómo hago? Nada. Pues Jesús está por ahí. ¿Dónde lo agarro? ¿Cómo me agarro de Jesús? Orando, escuchando y obedeciendo. Hoy día la palabra obediencia parece que es una mala palabra, ¿no? Porque ahora estamos en la era de la anarquía, ¿no? A mí no me digan lo que tengo que hacer. Yo hago lo que quiero. Yo soy libre. Cuando era chico me acuerdo en la escuela que la maestra decía, una cosa es la libertad y otra cosa el libertinaje. ¿Se acuerdan que nos decían en la escuela? Yo digo, ¿qué será? ¿Libertad, libertinaje? ¿Qué será? Yo decía, ¿cuál es la diferencia? Libertad y libertinaje. La libertad, después lo entendí, la libertad es elegir el bien. El libertinaje es elegir el mal. ¿Por qué? Porque uno se hace esclavo de lo que obedece. Uno se hace esclavo de lo que obedece. Entonces, por ejemplo, si me viene una voz y me dice, mentile que no se va a dar cuenta, mentile que no se va a dar cuenta, y yo, ¿qué hago? ¿Le obedezco a esa voz? Le voy a obedecer a esa voz. Entonces, le miento. ¿Qué pasó? Me hice esclavo de esa mentira. Porque uno es esclavo del que obedece. Robale que no se da cuenta. Robo. Soy esclavo de ese robo. Me convertí en un esclavo. Ese acto me ató. Ahora soy un ladrón. Quedé atado, soy un ladrón. Porque robé. ¿Soy un ladrón o no si robé? ¿Quién puede decir que no? ¿El que no te vio? No importa que no te vean. Sos un ladrón igual. Quedás atado. Ahora, pasa lo mismo al revés. Si yo obedezco a Dios, en las voces que vienen de Dios, por ejemplo, entregale 100 pesos a esa persona que necesita. ¿Cómo? ¿100 pesos? Sí, entregale 100 pesos a esa persona que necesita. 100 pesos. Pero solo tengo 200, es la mitad de todo mi dinero. Sí, entregale 100 pesos a esa persona. Bueno, está bien. Voy a obedecer. Pero por esta vez, Señor, entrego 100 pesos. ¿De quién soy esclavo ahora? De Dios. Y soy esclavo de otra cosa, de la justicia. Y soy esclavo del amor. ¿De quién querés ser esclavo vos? ¿Del amor? ¿De la justicia? ¿De la verdad? ¿De la donación? ¿De la entrega? ¿O querés ser esclavo de la mentira, del robo, del odio, del rencor, de las malas palabras, del ocultismo, de la hechicería, de la maldad, de los malos pensamientos?
Nosotros somos vasos. ¿De qué está lleno nuestro vaso? La tendencia del hombre es que ese vaso está lleno de maldad, está contaminado. Pero Jesús viene como un agua limpia a entrar en ese vaso. ¿Vieron si agarramos un vaso, le ponemos tierra con agua, lo revolvemos? ¿Cómo se pone? Todo marrón, ¿no? Y ahora lo quiero purificar y traigo una jarra y le empiezo a echar agua limpia, agua pura. Y empezamos a ver cómo se revuelve, ¿no? Cómo se revuelve y empieza a salir, hasta que llega un momento que queda toda el agua cristalina. Así es el agua de Dios, el agua pura. Nosotros estamos en este caminar, en ese caminar. Nos vamos purificando. ¿Quién quiere ser purificado? Amén. Gloria a Dios. ¿Todos quieren ser purificados? Pues lo van a hacer. Van a ser purificados. Van a ser transformados. Dice la Biblia, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. ¿Cuántas cosas comemos? ¿A quién le gusta el choripán? Levante la mano, choripán. No le gusta. ¿A vos te gusta el choripán? Bien, ¿te gusta el choripán? ¿Quién le gusta el pollo al horno con papa? ¿Milanesa con puré? A mí me encanta. Milanesa con papa frita a caballo. Che, pará la hora que es. Son las 12, hay hambre. Vamos a terminar deseando, Andrés. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Dice, el que no come de mi cuerpo y no bebe de mi sangre, no tiene vida eterna. Comamos de su cuerpo, bebamos de su sangre. ¿Cómo hacemos para agarrarnos de Jesús otra vez? Escuchando, preguntando, escuchando y ¿cómo? Obedeciendo. Una vez me pasó que estaba en duda sobre una situación y me tiré al piso y le empecé a preguntar a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Voy o no voy a ese lugar? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? Hasta que vos no me digas lo que tengo que hacer, no me voy a mover. Y me tiré al piso, tiré una alfombra y me tiré al piso, empecé a clamar. ¿Y saben qué pasó? El Señor me dijo, no vayas. Pero ¿saben lo que hice yo? Fui igual. Porque ya estaba cambiado, ya estaba bañado, ya estaba listo para ir. Iba a ir y me tiré y empecé a rogar y a preguntarle, Señor, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Bueno, me dijo, no vayas. Y fui igual, le desobedecí a Dios. Y el Señor, ¿y qué pasó? Me fue mal en esa situación. Y bueno, el Señor permitió, yo le desobedecí, yo permití desobedecerle y pagar las consecuencias de la desobediencia. Ahora hay un problema. Si uno pregunta y desobedece, llega un momento que Dios ya no te dice más qué hacer. Porque dice, ¿para qué le voy a hablar si después hace lo que quiere? En cambio, cuando obedecemos, la voz de Dios cada vez empieza a ser más clara. Cuando yo pregunto y el Señor me muestra y obedezco, entonces el Espíritu Santo crece dentro mío. Empiezo a dar más lugar a Él y empiezo a obedecerle y a crecer en el Señor. Ese es un ejercicio que tenemos que hacer. Amén. Dice la palabra, separados de mí nada pueden hacer. No hay vida fuera de Dios. Yo soy la vid verdadera. Separados de mí nada pueden hacer. Ustedes los sarmientos, ustedes las ramas, nosotros somos las ramas. Jesús es la vid verdadera. Si una rama se corta, deja de tener savia.
Vos querés vivir, ¿y a dónde te conectás? ¿A qué savia me conecto? ¿De qué fuente me alimento? ¿De qué fuente me alimento? ¿De qué fuente te estás alimentando? Hay otras fuentes que no son de Dios. ¿Y a dónde nos llevan? A la muerte. Así es, a la muerte. Les voy a leer la Biblia, el Evangelio de Juan. Porque yo puedo decir muchas cosas, pero Jesús dijo un montón de cosas también, ¿no? Y es hermoso poder escucharlo a Él mismo hablando a través de su palabra. Su palabra es espíritu y es vida. Dice, no se turbe su corazón. Ustedes crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo les hubiese dicho. Así que voy a prepararles un lugar. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. La palabra de Dios es un mandamiento, es mandamiento. Cuando yo le pregunto a Dios algo, voy caminando, ¿no? Por un camino en el desierto. Y de repente ese camino se abre en dos. Y nadie me dijo para qué lado tenía que ir. Y estoy ahí y digo, ¿qué hago? ¿Voy para la derecha o para la izquierda? No hay cartel, no hay señal. ¿Qué hago? ¿Para qué lado voy? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Tiro una moneda? ¿Qué hago? Me pongo a orar y le digo, Señor, decime para qué lado voy, ¿a la derecha o a la izquierda? Yo te aseguro que si pedís con fe, Dios te habla y te dice a la derecha o a la izquierda. A la derecha o a la izquierda. Si lo amás, el Señor te habla. Si lo buscas, el Señor te habla. Golpeen y se abrirán. Busquen y hallarán. Pidan y se os dará.
pidan y se os dará. Crean y van a encontrar. ¿Amén? Y yo rogaré al Padre, dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Fíjense que el Espíritu Santo, el mundo, no lo ve ni lo conoce. Pero nosotros sí. Nosotros sí. Tenemos acceso a Él a través de la fe. Amén. Yo no los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré en él. Y me manifestaré en él. Muchas veces queremos orar por un enfermo y que se sane. Queremos decir una palabra y que esa palabra entre en el oído de una persona y se convierta. Queremos que nos falta pan, queremos orar por el pan y que el pan crezca. Y no pasa. ¿Por qué? Dice, yo me manifestaré en él. La manifestación de Jesús en nosotros. Nosotros somos luz para el mundo. Luz para el mundo. Nuestro espíritu tiene que ser luz para el mundo. Luz de justicia, luz de verdad, luz de buenas obras. ¿Amén? Para eso tenemos que nacer de nuevo, nacer de arriba. El que es de abajo hace las cosas de abajo. Y el que es de arriba hace las cosas de arriba. ¿Qué cosas hacemos? ¿Hacemos un poco de abajo, un poco de arriba? No puede ser así. Una misma fuente no puede dar agua dulce y amarga al mismo tiempo. ¿Puede dar una fuente, una canilla, vos abrís una canilla, puede dar agua dulce y salada al mismo tiempo? ¿O es dulce o es salada? De nuestra boca no puede salir malas palabras y buenas palabras, palabra de Dios y palabras del infierno. Tenemos que decidirnos de qué lado vamos a estar para crecer verdaderamente. Si no, siempre nos vamos a quedar dando vueltas. ¿Amén? ¿Quién quiere ir para el camino de Jesús? Amén. ¿Quién más quiere? ¿Todos quieren? Amén. ¿Crees? Amén. Dice en Timoteo, 2 de Timoteo 1:7, que Dios nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿De qué nos da Dios un espíritu de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Otra vez, poder, amor y dominio propio. Ya no podemos decir, ay, no me di cuenta, ay, no, y no pude contenerme. No, dominio propio. Amor. El amor que es darse a los demás. Es darse a los demás. Tener a los demás como primeros que yo. Eso es el amor. El amor es donación, es dar. El amor es dar. Dominio propio es contención. Yo me autodomino. No me dejo llevar por las pasiones. Ay, ahora me irrité, rompo el vaso. Ah, estoy enojado, rompo un plato, rompo un vidrio, ¿no? Ah, estoy enojado, ahora me voy a ir y me voy a comer
un plato, me voy a comer 4 pizzas porque estoy enojado, no me importa nada, así que me voy a morfar todo. Hay gente que le pasa así, ¿no? Que va y come cuando está enojada, ¿o no? ¿Qué más hacen cuando se enojan? Rompen cosas, comen, maldicen a otras personas, entran en ira. Nosotros no podemos hacer así. Tenemos que tener, ¿qué? Dominio propio. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es un espíritu de dominio propio y de poder. ¿Qué quiere decir poder? Que yo puedo sobreponerme a las circunstancias. Puedo sobreponerme a las circunstancias. Puedo sobreponerme a las distracciones. Puedo orar por un enfermo y puede sanar. Si tengo el poder de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para entrar en esta dimensión, a esta nueva dimensión de Dios, del camino de la luz? ¿Cómo hacemos para entrar? Dice la palabra, el que crea y se bautice será salvo. El que crea y se bautice será salvo. Creer, creemos. Bautizarnos, nos bautizamos. ¿Qué es el bautismo? El bautismo, la palabra bautismo quiere decir inmersión. Quiere decir inmersión. Y es una decisión personal. Cada uno tiene que tomar la decisión personal de morir al propio ego, a sí mismo, y vivir en Dios. Y querer vivir la vida de Dios. El bautismo es un sacramento de iniciación. Es lo primero. Una vez que uno escucha la palabra, dice, sí, yo creo en Jesús, creo que hay un nuevo camino, creo que hay una nueva forma de vivir. Bueno, yo quiero morir y renacer en Él. Dice la palabra, el que muere con Jesús, resucita con Jesús. Si morimos a nuestras pasiones desordenadas, si morimos a nuestros quereres, si morimos al pecado, si morimos a nuestro propio interés, entonces resucitamos en el camino de Jesús, resucitamos en los intereses de Dios, resucitamos en el propósito de Dios. Ya no soy yo el que vivo, sino Cristo vive en mí. Ya no gobierno yo, sino que es Dios el que gobierna en mí. Entonces, claro, ¿cómo que Dios va a gobernar en mí? Yo no quiero que nadie me gobierne. Bueno, anda por tu propio camino. Si obedecemos a Dios, nos convertimos en esclavos de Dios. Pero es una esclavitud que nos da vida. Entonces la rama podría decir del árbol, ay, yo soy esclavo del tronco. No quiero estar más en el tronco, me quiero desconectar. O el celular podría decir, ay, yo soy esclavo de ese cargador, que siempre tengo que estar ahí enchufado, porque si no me agoto. ¿Es esclavo o es la fuente de vida? Ese cargador, ¿es esclavo? El celular, ¿es esclavo del cargador o el cargador es la fuente de vida del celular? La rama, ¿es esclava del árbol, del tronco, o el tronco es la fuente de la savia de vida? Lo que pasa es que el demonio nos quiso engañar. En este mundo, el mundo te quiere engañar y dice, no, vos no sos esclavo de nadie. Mentira. Somos esclavos. Pero yo decido de quién voy a ser esclavo. Y voy a ser esclavo del que obedezca. De aquel a quien yo obedezca. Como hablamos antes. Si miento, soy esclavo de la mentira. Si robo, soy esclavo del ladrón, del robo. Si soy codicioso, soy esclavo del dinero. Si quiero tener poder y dominio de las personas, voy a ser esclavo de eso también. Si me dejo llevar por los placeres sexuales, voy a ser esclavo de ese placer sexual. Soy esclavo también. Si obedezco a mi apetito,
Cada vez que tengo hambre como compulsivamente, me transformo en un esclavo de la comida. ¿Alguien conoce a algún esclavo de la comida? ¿Por qué se ríe? ¿Nadie conoce un esclavo de la comida? Hay gente que es esclava de la comida. Hay gente que es esclava de la comida. No puede dejar de pensar en la comida. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Vivimos para comer o comemos para vivir? Hay personas que viven para comer y hay otros que comen para vivir. ¿Ustedes en qué lugar están? ¿Comen para vivir o viven para comer? Es como el semáforo. ¿El semáforo es para mí o yo soy para el semáforo? Me ponen caras, no entienden. Es como la ley. ¿La ley es para mí o yo soy para la ley? La ley es para mí. El semáforo, ¿por qué está puesto ahí? Está puesto ahí para protegerme a mí. Si yo voy manejando a las 4 de la mañana, llego al semáforo y no está ni el loro, porque hace un frío, no hay nadie por acá, nadie por allá, nada, y encima está descompuesto, ¿qué hago? ¿Me quedo ahí a dormir? ¿O lo cruzo? El semáforo está para mí, lo cruzo. Las leyes son para los hombres, no el hombre para la ley. La única ley que es para el hombre es la ley del amor. Es la ley que nos da espíritu y nos da vida. Acá está Leo, nosotros. La ley del amor es la ley suprema. El que ama no le hace mal a nadie. El que ama no le hace mal a nadie. No puede hacer mal. ¿Salís lindo en la cámara? Ya que te va a ver todo Argentina, todo el mundo te va a ver. Esto lo vamos a subir a YouTube. Así que te van a ver todos los primos, los tíos. ¿Viste ese puntito blanco de ahí? Pero estoy haciendo que lo pongo en la nariz. Ah, pareces un payaso. Amén. Anda. Está con mano. Anda. El que crea y se bautice será salvo. Amén. El que crea y se bautice. ¿Qué es bautizarse? Hablamos. Sumergirse. Sumergirse. El que tenga en su corazón, sienta en su corazón de bautizarse, puede hacerlo. Puede hacerlo. De hecho, nos podemos bautizar más de una vez. Más de una vez. Pero es importante una vez. ¿Dónde es? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? Sí, ¿Dónde? Sí, yo lo siento hace meses, pero no en ese sentido. Lo ideal es en agua viva. Lo ideal es bautizarse en agua viva. Agua viva que quiere decir agua que corre. Agua que corre. Acá tenemos unos ríos hermosos. Está el río Chico, el Nono, que está acá cerca. Así que si vos querés bautizarte, te podemos bautizar. Cuando vos quieras. Si quieres hoy, puede ser hoy. El que quiera bautizar también, que sienta en su corazón, que no se bautizó, se puede bautizar. Bautizarse es morir a mi vieja manera de vivir, morir a mi vieja persona y renacer a una vida nueva. Es un sacramento que se hace con fe. La palabra sacramento quiere decir signo visible de algo invisible. O sea, es un acto material, pero que conlleva en sus entrañas, en su esencia, algo espiritual. Porque todo es espíritu. Todo es espíritu. Toda palabra que nosotros decimos va a ser pesada, va a ser juzgada. Todo acto, toda pisada, toda mirada va a ser juzgada. Todo va a ser juzgado. ¿Qué quiere decir juicio? No quiere decir condenación, sino que quiere decir tamiz. Todo va a ser atravesado por la luz de Dios. Y todo lo que sea de Él va a pasar a Él. Y lo que no sea de Él va a quedar, porque en Dios no puede haber nada impuro. Por eso cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, va a venir a buscar una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Claro, podemos decir,
¿Cómo vamos a hacer nosotros para ser puros, sin mancha y sin arruga? Sin pecado, sin ningún pecado. No podemos. Ahí está Jesús. Ahí está para Jesús para decir, yo sí puedo. Yo sí pude. Imaginémonos que yo estoy en un juicio porque pequé, porque maté a alguien, por ejemplo, y tengo que ir a la silla eléctrica. Hoy me van a matar porque cometí un delito muy grave. Y tengo acá a Josías, que es mi abogado, y él me está defendiendo, y en un momento ya el juez dice, no, Andrés condenado a muerte. Ya está, y baja el martillo, ¡tra! Condenado. Y entonces Josías dice, paren, no lo maten, déjenme ir a mí. Déjenme ir a mí a la silla eléctrica, yo quiero ir por él. Yo voy a dar mi vida por él. Entonces, ¿vos vas a dar la vida por mí? ¿Vos vas a morir por mí? ¿Me vas a salvar a mí? ¿Y vas a morir vos por mí? Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Jesús dijo, paren, yo voy a morir por la humanidad. Yo voy a pagar el precio, que no merezco. ¿Josías merecía pagar el precio? No. Yo tenía que pagar el precio. Jesús pagó el precio de nuestros pecados, de nuestra iniquidad, de nuestra maldad. Eso fue lo que Él hizo en la cruz. Pagar el precio de nuestra maldad. Por eso cuando nosotros nos sumergimos en el bautismo, nos abrazamos la muerte de Jesús, morimos junto con Él, para vivir en Él. Cuando salimos del agua, cuando entramos al agua, nos sumergimos, morimos, y cuando salimos a una nueva vida, despertamos a una nueva vida, a la vida en Dios, a la vida en su amor, en su presencia, en su poder. Amén. Así que el que quiera ser su discípulo, tiene que morir. ¿Quién quiere morir? Levante la mano. Yo no, diría Jeremías, mi hijo. Yo no. ¿Quién quiere morir? Levante la mano. Claro que no queremos morir. Nadie quiere morir. Nadie quiere morir. ¿Quién quiere morir voluntariamente? Nadie. Nadie quiere morir voluntariamente, ¿no es cierto? Pero es el camino. Jesús tampoco quería morir. Dice Jesús, dice la palabra, que cuando Él estaba a punto, esa noche que lo iban a apresar, se fue a orar y le dijo, Padre, si es posible que no tenga que morir, que no pase, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que entró en una situación de tanta presión espiritual que hasta empezó a sudar y a transpirar. Se puso tan colorado de la situación, que empezó a sudar sangre. Dice que sudó sangre. Para sudar sangre tenés que estar en un estado de alteración de tu cuerpo tan fuerte. Imagínense que Él sabía que lo iban a matar y sabía todo lo que le iba a pasar. Y Él aceptó la muerte. ¿Para qué? Por amor. Como si Josías hubiese dicho, bueno, yo voy a morir por Andrés. No quiero que me maten a él, voy a morir yo. ¿Puede ser que tomen mi vida en vez de la de Andrés? Eso es lo que dijo Jesús. ¿Puede ser que tomen mi vida en vez de la de Andrés? Dice la palabra que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Yo te amo muchísimo, te amo. No sabes cómo te amo, pero mi vida por vos, no sé si la daría. Pero mirá que te amo mucho, ¿eh? Pero ¿cuánto me amas? No, muchísimo, hasta el cielo, hasta la luna, te amo. Pero, ¿y darías la vida por mí? Dice, mira, yo te amo mucho, ¿eh? Yo te amo mucho, pero darías la vida por mí. Y no sé si tanto, ¿eh? Para dar la vida hace falta fe y hace falta gracia de Dios. Si llega el momento, la situación, que en algún momento nosotros tengamos que dar la vida por alguien, Dios nos va a dar la gracia. De hecho, sin ir más lejos, los bomberos, por ejemplo, voluntarios, muchas veces dan la vida por las personas. Arriesgan su vida sabiendo que pueden llegar a morir. Entran en un estado de su pasión y de adrenalina, que eso es algo
fuera de lo normal, para salvar a otros. Y son bomberos. A nosotros nos puede pasar también, tener que dar la vida por un hijo, arriesgar nuestra vida por un hijo. Pero el parto es eso también, hay toda una muerte. En el parto hay todo ¿sí? Claro. El parto una también. Entrega. Cuando te entregas en eso, sí. Hay una entrega, claro, hay un umbral donde uno se resiste, pero llega un momento que hay un umbral en que y te entregas ese dolor, ¿no? Que es un dolor que da vida. Es un dolor que da vida, es hermoso. Es hermoso. Muero para vivir en Él y su presencia, en su poder. Si la semilla no cae en tierra y desaparece, no puede dar fruto. Yo muero en el bautismo, muero en cada situación para vivir en Él, para vivir en su presencia y en su poder. Y en su poder. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán a los enfermos. Comerán veneno y no les hará daño. Tomarán en sus manos serpientes. En mi nombre. En mi nombre. Pero no es el nombre solamente la palabra Jesús, ¿no? Porque algunos dicen el nombre de Jesús por repetir Jesús. No es repetir el nombre, el vocablo, las letras, no. Es el poder de su nombre. Es la unción que hay en su nombre. ¿Y cómo yo tengo la unción y el poder de su nombre? Si cumplo sus mandamientos. Si hago justicia. Si cuando el Señor me habla y me dice entregar los 100 pesos, los entrego. Si cuando el Señor me dice andá a visitar a fulano, voy y lo visito. En esos actos de justicia que voy sumando a la balanza de la vida, empiezo a tener cada vez más unción, más poder, mirada más fuerte, mi cabeza está más alta, camino erguido, fuera de temor, no tengo temor, tengo poder y tengo dominio propio. Y así tenemos que caminar nosotros, nuevas criaturas. El Espíritu de Dios nos trae poder, amor y dominio propio. Y es más, el Espíritu Santo se empieza a sujetar a nosotros. Esto es muy importante. El Espíritu Santo se empieza a sujetar a nosotros. Cuando nosotros empezamos a tener un corazón confiable para Dios, cuando nosotros empezamos a obedecerle y Dios empieza a ver que nosotros le obedecemos, y Dios empieza a confiar en nosotros, entonces ¿saben lo que hace Dios? Sujeta a su espíritu a nuestro espíritu. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, Moisés le pegó con un palo a una piedra y ¿qué pasó? Empezó a brotar agua. Cuando era algo que él no tenía que hacer. Pero sin embargo el Espíritu de Dios se sujetó al Espíritu de Moisés y cuando le pegó brotó agua de la piedra. El Espíritu Santo se sujeta al Espíritu del profeta. Entonces nosotros empezamos, por eso es tan importante ser fiel a Dios. Porque si yo uso el Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios, entonces el poder que tengo en mí es tremendo. Ahora también puedo correr el riesgo de usar la palabra de Dios a mi favor y ser un falso profeta. Porque Dios es fiel y verdadero. Ahí están los que dicen, predicamos en tu nombre, y echamos fuera demonios en tu nombre, y sanamos enfermos en tu nombre. Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser que haya personas que hayan obrado? Pero claro, lo hacían, ponían el ego primero. Pero como Dios es fiel y verdadero, y la palabra que decían era palabra de verdad, las personas se convertían y se sanaban por la fe de ellos. Pero es muy importante que entendamos que si nosotros morimos, el Señor nos embiste de poder. A mayor muerte, mayor poder. Por eso Jesús resucita. Porque ¿qué más pudo matar Jesús de sí mismo? Todo en obediencia. Y esa es la resurrección. Ahí resucita Jesús, ¿no? Dice la palabra que se humilló hasta lo más bajo. Y aceptó la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre.
Y dice la palabra, tengan ustedes los mismos sentimientos y los mismos pensamientos que Jesús, que se abajaron, se hicieron chiquitos. Entonces Dios te hace grande. ¿Vos querés ser un gran hombre de Dios o un gran hombre para el mundo? Yo quiero ser un gran hombre de Dios. Entonces tengo que dejar todo el mundo. Dice Jesús, ustedes no son del mundo. Si el mundo los odia, sepa que antes me odiaron a mí. Pero si el mundo los escucha, sepan que también escucharon mis palabras y creyeron por las palabras que yo dije. Y también van a creer por las palabras que digan ustedes. No tengamos miedo, hermanos. Este es un camino maravilloso y es un camino de verdad y de vida. Y vamos a ser contados en el cielo, entre los santos, entre los justos. Tengamos esperanza, tengamos valentía. Es un camino verdadero. Hay muchos testimonios de muchas personas que fueron transformadas. Y nosotros hoy tenemos esa oportunidad de elegir. Dice la Biblia del Antiguo Testamento, hoy pongo ante ti la vida y la muerte. Elige tú. Hoy pongo ante ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Elige tú. Elige pues la vida para que vivas. ¿Qué quieren elegir? ¿La vida o la muerte? La vida. La vida. Elige la vida para que vivas. Amén. Si no renunciamos a la naturaleza de la carne y del pecado, somos demonios. Somos demonios. Somos diablos. El que no renuncia a la naturaleza del pecado y la naturaleza de la carne es un demonio. Nosotros podemos transformarnos en demonios. De hecho, nuestra naturaleza está demonizada por el pecado original, por el pecado de Adán. Por eso fue necesario Jesús. Si no, Jesús, ¿qué vino? Al cohete. Jesús vino a sacarnos de esa naturaleza de pecado y de la naturaleza de la carne y del pecado y a trasladarnos a su reino, al reino de vida. Si nosotros no renunciamos al pecado, entonces somos demonios. ¿Cómo, Andrés? Vas a decir que somos demonios, ¿no se te está yendo un poco la mano? Dirán ustedes, ¿no se te está... No, sí, somos demonios. En esa decisión es una decisión demoníaca. Siempre atrás del pecado hay un demonio. Y nosotros nos transformamos en demonios. Los demonios son ángeles que decidieron separarse de Dios. Y eso es la palabra demonio. La palabra diablo es segunda voz, diablo. ¿Cuál es la primera voz? Dios. ¿Y la segunda voz? El que quiso ser pero no es, el diablo. Entonces, en la medida en que yo quiero ser, en vez de obedecer a Dios, voy por mi propio camino, no estoy unido a la voz de Dios, que es la primera voz, y yo soy una segunda voz, hago mi propia voluntad, entonces estoy siendo diablo yo, diablo. Entonces nuestro pecado, cuando nosotros pecamos, no es la voluntad de Dios que pequemos, pero si nosotros por nuestra propia voluntad pecamos, estamos siendo diablos. Claro, uno puede decir, bueno, pequé sin querer. Bueno, si pecaste sin querer, no te diste cuenta. Está bien, es un atenuante. Pero si pecaste a sabiendas, si sabías que no tenías que hacerlo y lo hiciste, es grave, tenés que arrepentirte. El arrepentimiento es el cambio de mentalidad. Es decir, iba para allá, no voy más para allá, voy para allá. Cambio. ¿Cómo predicaba Jesús? Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Y yo les digo a ustedes, arrepiéntanse. Dejen de pecar. Dejemos de pecar. Y caminemos de la mano de Jesús. Y van a ver cómo se nos transforma la vida. Van a ver. Tenemos al Espíritu Santo que nos asiste. Invoquemos su presencia. Él es real. Es real. ¿Ven? Todo aquel que practica pecado, esclavo del pecado es. Esclavo del pecado es. Murmuración, fornicación, ira, contiendas,
mentira, robo. Podemos enojarnos, pero no peques. ¿Qué quiere decir? Yo me enojo, por ejemplo, me enojo con Laura. ¿Por qué dejaste el repasador y no lo encuentro? Me enojo, ¿no? No, pero acá está, bueno, está bien, bueno. Pero si vos sentís que en tu corazón algo hizo cric, algo se te dividió en tu corazón, hubo un quiebre en tu corazón, y lo dejás eso habitar en tu corazón, ese malestar, que te enemistás con tu hermano, con tu compañero, con tu compañera, o con tu hijo, que entraste en una situación de enojo interior, eso es pecar. Puedes enojarte, pero no peques. No dejes que el rencor, que la raíz de amargura entre en tu corazón. No te vayas a dormir con una raíz de amargura en tu corazón, porque ahí anida el demonio. Esa raíz empieza a crecer en tu corazón, se empieza a extender. No dejemos raíces de amargura en nuestro corazón. Hablemos las cosas con las personas que amamos. Y fíjense que con las personas que más se pelean los seres humanos es con las personas que más aman. ¿Y con quién me voy a pelear si ni lo veo nunca, si ni lo conozco y vive allá en la otra loma? ¿Cómo me voy a pelear con ese? ¿Con quién me peleo? Con mi hijo, con mi esposa, con mi hermano en la iglesia. Con eso me peleo. Con los que tengo roce. No puede ser así. Nosotros tenemos que hablar las cosas. Si tu hermano peca contra ti, dice la palabra, ve y repréndelo en secreto. Che, fulano, mira, esto me molestó, que hiciste, me parece que... no me di cuenta, discúlpame, bueno, dale, listo, ya está. Che, vos me hiciste esto contra mí, me sentí mal. Bueno, sí, pero porque vos también no sabes lo que me hiciste vos. Es más simple que el enojo, o sea, es una forma más simple de resolver. Pero a veces nos vamos mal. A veces dejamos crecer esa raíz de amargura y después esa raíz de amargura trae más amargura y más amargura. Tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón. A perdonar y a pedir perdón. Dice la palabra en Juan 3:15 que el que se enoja con su hermano es un homicida. Voy a leer primera de Juan. Voy a leer la carta de Juan porque es hermoso, ¿no? Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios
y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los odia. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que odia a su hermano es un homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así que también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Pero, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra el corazón? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y recibimos de Él todo lo que le pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que a Él le agradan. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu que Él nos ha dado permanece en nosotros. Qué hermoso, ¿no? La verdad que lean la carta de Juan, y crean, lean y crean. Es maravilloso. La obra del Espíritu Santo en nosotros es regenerativa. Es regenerativa. Empezamos a ser regenerados. Así que recibamos el Espíritu Santo. Recibamos el Espíritu Santo. Dios nos hace sus hijos por su voluntad. Esto es muy importante también. Él nos llamó a nosotros. Los que estamos acá porque Él nos llamó. Porque Él nos amó. Él nos amó primero. Él nos llamó. No estamos acá porque nosotros lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Él nos eligió a nosotros. Amén. Vamos a orar.